Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna, un podcast que comenzaba su segunda temporada a finales de 2021 y aquí seguimos con nuestro episodio número 18 que publicamos en una fecha muy especial, 6 de abril de 2023, es el 10º aniversario del fallecimiento de Vigas Luna y nos pareció apropiado hacerle un homenaje entrevistando al que fue uno de sus colaboradores más estrechos en los años 2000, Santiago Garrido Rúa, que además fue alumno de su famoso taller Vigas Luna, fue también segunda unidad en Yo soy la Juani y ha editado y codirigido el documental póstumo Vigas por Vigas. Con él tenemos el placer de hablar Carolina Sanabria y quien les habla, Santiago Fouz Hernández. En un día tan señalado nos pareció muy apropiado contar con la presencia de alguien que no solo trabajó y colaboró con Vigas Luna, sino que también ha contribuido de forma muy considerable a mantener su legado con el documental póstumo Vigas por Vigas de 2016, del que hablaremos hoy con él, entre otras muchas cosas. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida, Carolina Sanabria, que presenta hoy conmigo el podcast. Hola, Carolina. Hola Santiago, encantada otra vez de estar contigo. Igualmente. Y también tenemos a Santiago Garrido Rúa, nuestro invitado de hoy. Hola, Santiago. Hola, un gusto estar aquí. Santiago Garrido Rúa es artista, escritor, director de cine y docente. Alumno del legendario Taller Vigas Luna en 2001, ha trabajado en cine comercial, art house, televisión, vídeo y digital. En su currículo de docente de cine, medios y tecnologías se incluye su trabajo en varias universidades en Barcelona y también en escuelas e institutos en Cerdeña, donde vivió durante una década. En 2020 fue Fellow del Centro Zurbarán de Arte Español y Latinoamericano de la Universidad de Durham en el Reino Unido y colaboró con Vigas Luna en numerosos proyectos de vídeo, arte y de publicidad, tanto como realizador de la segunda unidad en la película Yo soy la Juani de 2006 y, como decíamos, también como editor y codirector del documental póstumo Vigas por Vigas, que se estrenó en el Festival de San Sebastián en 2016 y que además ha sido programado en varias ediciones del Vigas Luna Tribute en las que Santiago también ha participado. Se me ocurren, por ejemplo, Valencia, Costa Rica, Manchester y más reciente en Los Ángeles. Allí se mostró también el pasado mes de marzo About Luna, el primer episodio de una serie de videoensayos que combinan la investigación sobre temas concretos de la filmografía y obra artística de Vigas Luna con imágenes. De todos estos trabajos, de la figura de Vigas Luna y de sus nuevos proyectos, hablaremos hoy Carolina Sanabria, a la que acaban de escuchar, y también quien les habla, Santiago Fouz, con Santiago Garrido Rúa. Bienvenido a El legado cinematográfico de Vigas Luna. Santiago, nos hace muchísima ilusión contar de nuevo con tu presencia en este podcast. Y digo de nuevo porque en la primera temporada incluimos algún episodio extra con tus presentaciones en algunos de esos homenajes a los que me refería antes en los institutos Cervantes, por ejemplo, de Manchester y en el evento virtual que hicimos en Sydney durante la pandemia. Además de aquel taller que recordarás sobre Yo soy la Juani, que también hicimos en Zoom durante tu estancia en la Universidad de Durham, y queríamos agradecerte tu generosa colaboración en este proyecto. De todas formas, esta es la primera entrevista que hacemos para este podcast y quería aprovechar para preguntarte un poco lo que solemos preguntar a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Cómo llegas a Vigas Luna? Bienvenido. Gracias. Como decía antes, un gusto estar aquí y sobre todo agradeceros el trabajo que hacéis para mantener el legado de Vigas durante mucho tiempo y con actos y con momentos muy importantes. Al taller de Vigas Luna Reus llego en el 2001, yo vivía en Argentina y un poco como suelen suceder las cosas importantes, por destino o por azar. Mi madre me había mandado, que estaba aquí en España, una carta. Yo quería estudiar cine digital en España, no sabía muy bien dónde y cómo. Y mi madre me había encontrado una especie de postal de un proyecto que se llama Proyecto Luna, y yo con esta postal fui a buscar en internet el Proyecto Luna, que no encontré, pero en cambio encontré el taller Vigas Luna. Y ahí fue la conexión de vuelta con Vigas Luna, que conocía ya de alguna película que había visto antes. Y encontré justo lo que me interesaba, que era un taller un poco más práctico,
en otro contexto y sobre todo con el cine digital, que en esa época era todavía una gran incógnita, ¿no? Cómo sería la evolución en ese momento. Muy bien, Santiago. Y me pregunto, ¿qué sabías de su cine antes de entrar en el taller y también qué impresión tenías de su trabajo antes de conocer a Vigas Luna? Pues mira, había visto Jamón Jamón, lo recuerdo muy bien. Yo vivía en la Patagonia, creo que era 1993, en un VHS, y recuerdo como el impacto que me generó esa película, de haberla vista creo que en la misma noche 2 o 3 veces, porque veía o vi en ese momento una España que no había visto nunca, con personajes que no conocía, con ambientes que no conocía, con una simbología que no conocía, y además con un erotismo que no conocía. Tenía 14, 15 años y recuerdo el impacto que me generó de volver a ver, de tirar con el rewind de algunas escenas, ¿no? Como de una carga, como de un erotismo que no había visto y que me llegó profundamente. Y luego, algún año, creo que el mismo año que de haber llegado a España, vi Volaverunt, que también me impactó muchísimo, con una visión de Goya y del mundo, también de estas películas de época que generalmente muchas veces caen en lugares comunes. Me gustó muchísimo la visión plástica que había en esa película, cómo se trataba el homenaje que había de Goya en esa película y la intensidad que había en esa película. Entonces, un poco lo conocí a Vigas, llegué al taller habiendo visto estas dos películas y luego poco a poco fui obviamente entrando en su obra, en su legado y comenzando a ver las películas anteriores, que también fue, me acuerdo cuando vi Bilbao la primera vez, me acuerdo la sensación de terminar de verla y pensar que esa película era una obra maestra, ¿no? De la que poco había escuchado hablar, sino nada. Y luego poco a poco fui reconstruyendo la filmografía y encontrando cosas distintas en cada película que me interesaban. Bienvenido, Santiago. Gracias. Todo eso que comentas fue antes de haber conocido y trabajado con Vigas Luna. Cuéntanos cómo cambió esa impresión una vez que lo conociste. Me acuerdo siempre el primer día del taller, que también para mí era una experiencia nueva, de ir a Reus, que era una ciudad que no conocía. Cuando lo vi a Vigas, con su elegancia, él tenía una cámara digital, una Sony pequeñita de esa época, colgada en el cinturón, y automáticamente me dio la sensación de estar frente a un artista que se manejaba con lenguajes múltiples, ¿no? No solamente con el cine. Eh, Empezó el primer día del taller con ciertos rituales, así como estos rituales vitales que tenía, como de traer piedras que había recolectado en el mar esa mañana y ponerlas en el escritorio, y crear ya como un ambiente que no existía en ese momento, que yo no conocía. Y ese fue el primer día de entrar al mundo de Vigas, ¿no? De un poco mm, de ver una estética en una persona que no porque fuera novedoso o algo que nunca había visto, pero sí como que había mucha relación entre el personaje y la manera que tenía de relacionarse con los símbolos, ¿no? Tenía también una manzana en el escritorio que dijo, esta manzana la vamos a dejar aquí durante todo el taller y vamos a ver cómo esa manzana como sigue su ciclo vital y se va pudriendo, como nosotros también seguiremos nuestro ciclo, ¿no? Eh, También ahí había ya como una espiritualidad que me impactó. Y luego poco a poco el vínculo que se fue creando a partir de los contenidos que había en el taller y del trabajo que nosotros realizamos, porque era un grupo también, hubo que hacer una especie de casting para entrar al taller. Me acuerdo que había que llevar una foto y contar una historia que había que escribir. Yo llevé una foto de Richard Avedon, de un niño, que creo que había sido una foto de Avedon en Sicilia. Y bueno, ya habíamos entrado ahí una selección porque era mucha gente que entraba, en un taller gratuito además. Entonces era una oportunidad grande para muchos de nosotros que estábamos ahí. Sí, claro, eso tiene que ver con propiamente tu experiencia en el taller y tal vez si podrías ampliarnos en qué consistía ahí una vez en el taller, qué fue lo principal que aprendiste, si guardas algún otro recuerdo especial aparte de la manzana, por ejemplo, o de algún proyecto desarrollado ahí. Mira, lo principal creo que era la pedagogía que había desarrollado Vigas para el taller, porque era un workshop, ¿no? Era un taller, pero era con un formato de workshop. Y había desarrollado esta pedagogía que avanzaba ya muchos cambios en el lenguaje audiovisual de esa época, ¿no? Que traería el digital.
porque los contenidos del taller era un poco una alfabetización de la evolución del lenguaje audiovisual, desde los hermanos Lumière o incluso antes de la invención de la fotografía, a ese contexto del 2001, que era cuando recién un poco las palabras, un poco los términos que había para definir en los formatos audiovisuales en esa época eran largometraje y cortometraje. No había mucho más concepto de formatos. Con el avance de la tecnología empezaron, me acuerdo que veíamos varias de estas primeras películas que había, que eran películas de pequeño formato, lo llamamos, ¿no? Que era un poco lo que anticipaba la llegada de YouTube y el digital, cómo iba a revolucionar la narración y la evolución de ese lenguaje. Me acuerdo sobre todo eso, ese modo que luego yo lo he ampliado y lo continúo a desarrollar. Ese es un poco el legado que Vigas ha dejado a mí a nivel de cómo esa manera de ver el cine como un lenguaje que tiene que ver también mucho con lo plástico, en mi caso. Y Vigas, me acuerdo que en una de las primeras clases dijo esto de que los analfabetos del siglo XXI serían aquellos incapaces de comunicarse con la imagen, ¿no? En ese momento, cuando escuché esa frase, me pareció como... No me parecía verosímil la frase, ¿no? Me parecía como exagerada en ese momento. Y bueno, creo que el tiempo ha dictado sentencia, ¿no? Y es tal cual. Hoy se veo a mi hija que su manera de comunicarse con sus amigos a través de WhatsApp o en TikTok o en estas plataformas que usan es a través de la imagen. Quien no sabe comunicarse a través de la imagen hoy no puede conectar con el otro. Y sobre todo el mensaje de Vigas era que necesitamos alfabetizar, necesitamos aprender cómo funciona el lenguaje. También decía otra cosa, que es una de muchas de las cosas que aprendí de él, las repito hoy cuando trabajo con niños o con adolescentes, esta frase de Alvin Toffler, esta metodología de ser prosumers, ¿no? De no ser solo consumidores de contenido, sino también productores de contenido. No ser pasivos, no permanecer de forma pasiva frente a todo lo que nos invade, lo que nos contamina, sino también dar el paso adelante y contar historias. Entonces, Santiago, bueno, nos has dicho un poquito ya de cómo influyó, digamos, inmediatamente esa experiencia. Yo no sé si nos podrías dar tal vez algún ejemplo concreto de para qué te sirvió este taller a la hora de algún resultado concreto que ha dado en tu carrera. No sé si nos puedes dar un ejemplo concreto o Sí, general. mira, yo me acuerdo que en ese taller produje 3 cortometrajes que eran como, al inicio eran ejercicios de estilo. Me acuerdo haber hecho una versión del Durmiente del Valle, que es el poema este de Rimbaud. Luego hice otro que era un poema que había escrito que lo leía, digamos, como en voz en off, una mujer rusa que se llama Ludmila, que lo rodea en el metro. Y me acuerdo de cuando lo proyecté, cuando lo llevé ahí para que lo vea Vigas, que Vigas se emocionó cuando lo vio. Y cuando acabó el corto hubo como un silencio de 30 segundos así, y me acuerdo la felicidad de haber conectado con Vigas, y un poco a partir de ese trabajo como nuestra relación cambió también, evolucionó, digamos. A partir de ahí como se creó como un lenguaje en común con Vigas de empezar a trabajar yo sobre todo en el digital, mucho también que era lo novedoso del digital a través de, como decía antes, de una visión plástica también del medio, ¿no? Del lenguaje visual. Empezar a modificar la imagen, jugar con el color, con las texturas, un poco manipular el digital con una esencia analógica, digamos, ¿no? Que eso es una de las cosas que luego seguimos haciendo juntos. Y sí, bueno, muchas cosas de lo que yo sigo haciendo ahora cuando trabajo en educación son muchas de las cosas que Vigas me contó, que Vigas compartió conmigo y que me impactaron mucho. Nos gustaría saber cómo pasaste, Santiago, de tu trabajo en ese taller a llegar a un cargo de tanta responsabilidad como el de segunda unidad en Yo Soy la Juani. Y en ese sentido, ¿qué trabajos principales recuerdas entre 2001 y 2005 en que empezaríais el proyecto de la Juani? Empezamos a colaborar, me acuerdo una primera etapa en que Vigas era como un poco, siempre era como todo como una evolución del taller, ¿no? Vigas tenía ya siempre obviamente proyectos como en marcha y siempre me pedía como un poco de inspiración, ¿no? Como mi mirada, que era obviamente, digamos, como yo crecí siempre tuve un ordenador desde que tengo 6 años con un Spectrum y siempre como estaba muy influenciado por lo digital
Entonces empecé un poco como a colaborar, a crearles como ejercicios de estilo que eran un poco una inspiración para luego el trabajo que desarrollaba Vigas, y que siempre decíamos esto de que esos ejercicios, que eran un poco como bocetos, como sketches, ¿no? de cosas que luego se desarrollarían, tenían algo que no teníamos que perder nunca hasta llegar al producto final. Entonces, por ahí quizás los trabajos más importantes de esa época son, sobre todo en el campo del videoarte. Me acuerdo haber hecho un proyecto muy, muy bonito con Jean Nouvel, con el arquitecto francés, en la Torre Akbar en Barcelona, cuando la estaban construyendo para la marca de cerveza Moritz, que era una instalación en 3 pantallas con una historia que había escrito Vigas, muy surrealista, muy Vigas, donde Jean Nouvel tenía como una crisis existencial y un bloqueo creativo, y venía una azafata de Air France a bañarle su cabeza, a bautizar su cabeza, sus ideas con la leche de sus pechos, ¿no? Y a partir de ahí Jean Nouvel como tenía un desbloqueo artístico, espiritual y casi místico. Luego, un momento muy importante de mi vida, quizás a nivel de cine, uno de los más bonitos, en el año 2004 era un aniversario de la marca Nescafé en España, que se hacían 50 años, y la marca convocó a 5 directores españoles, cada uno representando una década. Estaban Gonzalo Suárez, Berlanga, Julio Medem, Vigas y Amenábar, y cada uno de estos directores escogía un ahijado, digamos, para apadrinar, y cada uno de nosotros directores, jóvenes directores, teníamos que escribir una historia y luego rodarla, inspirada en un momento de la vida de Vigas. Y yo me acuerdo un día que fui a trabajar con Vigas a la casa de Barcelona, y un día que había una tormenta tremenda, y yo llegué totalmente bañado a la casa, y Vigas me dijo, ¿quieres un té o algo caliente para tomar? Y le pedí un poco de leche caliente, y me dijo, no, yo no tomo leche porque cuando fui niño tuve un paratifus, una fiebre paratifus, y me daban leche en porrón, y me quedó como un rechazo a la leche total. Y esto me había quedado siempre marcado, y cuando llegó el momento de crear la historia, inventé una historia, creé una historia que era un poco de episodios de mi infancia, con tener fiebres muy altas de 41 grados, y esto de la leche, y el resultado es un cortometraje de 10 minutos que se llama 41 grados, que fue como una especie de máster del taller Vigas Luna, ¿no? Fue trabajar con un equipo de 70 personas, ya como un cine de industria, no más como en el digital, sino rodar un corto que además Vigas muy generosamente como no influyó, siempre me decía si necesitaba algo que lo llamara, pero en ningún momento se intentó como contaminarle mi proceso, simplemente como tener su apoyo y su visión si era necesario. Y como experiencia fue, como decía antes, fue una felicidad y de intensidad. Yo era muy joven, tenía 24 años. Y bueno, el resultado, me acuerdo también de verlo cuando tenía el corto acabado. Inclusive es un corto que unía varias cosas que habíamos hablado antes, que teníamos alguna experiencia en común, que era un poco cómo el arte puede servir para tratar ciertas patologías y ciertos sufrimientos patológicos, psiquiátricos, ¿no? Y cómo el arte es como a veces la mejor terapia para eso. Y cuando llevé el corto acabado, cuando lo vio Vigas, me acuerdo la emoción, y me acuerdo ver una lágrima. Y bueno, como experiencia vital para mí fue muy, muy, muy importante. Luego hicimos otras cosas, Comedias Bárbaras, donde yo trabajé sobre todo en el trabajo con los actores. Siempre en esta casa en San Gabriel, ahí en Barcelona, donde un poco era medir la métrica de la mise en escena de los actores con diálogos. Comedias Bárbaras es una obra de Valle Inclán, donde el diálogo era fundamental y era un peso en el teatro, que luego cuando lo fui a ver en Valencia, ahí en Sagunto, en la nave de Sagunto, fue una experiencia increíble, de una potencia, pero al inicio estabas encerrado en una cabina muy pequeña con muchos símbolos ibéricos, así gallegos, y de repente se abría una puerta y había una nave de 9.000 metros cuadrados donde la gente corría, y luego la obra sucedía ahí. Y luego siempre produciendo montajes de estilos en esa época, como buscando referencias, y un poco jugábamos con esto como si fuera en un taller de pintura, ¿no? Donde a partir de una idea la desarrollábamos, y luego de esa idea nos quedaba una maqueta que de esa idea íbamos tratando de que lo que había ahí, que nos gustaba, que sabíamos que era como una línea guía, como un punto cardinal para el trabajo que luego había que desarrollar en otros contextos, con mucha más gente, con otros medios, no se perdiera, y tratar de mantener eso. Era un poco, la relación profesional en esa época era sobre todo eso. Muy bien, Santiago. Pues de ahí pasamos ya a Yo soy la Juani de 2006. Soy consciente de que Yo soy la Juani da para otra entrevista completa, y de hecho
Hemos hablado en numerosas ocasiones de tu experiencia, tanto durante tu estancia en la Universidad de Durham, cuando tuvimos la proyección con una sesión de preguntas contigo, que recuerdo con muchísimo cariño, y también para aquellos que nos escuchen y deseen saber más sobre este tema, les recomiendo que vayan al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Sydney, donde hay un especial de Vigas Luna de 1 hora completa, Semana Cultural de Vigas Luna, en la que hablas de estos temas, en concreto hablas bastante de Yo soy la Juani, y se ve de hecho un poquito de este corto que comentas de 41 grados, o sea que muy recomendable. Y gracias por volver a hablar de estos proyectos con nosotros. En aquella Semana Cultural, por cierto, aprovecho para comentar que estaba también nuestro colega Alfredo Martínez, expósito de la Universidad de Melbourne. También habíamos hecho un taller online durante la pandemia, no sé si recuerdas, de Yo soy la Juani, donde tú hablabas un poco de la producción y postproducción y yo hablaba del análisis con la gente que se quiso apuntar en el 2020. Y era un resumen muy breve en inglés que se puede ver en vigaslunatribute.info. Lo digo por si alguna otra persona está interesada en saber más. Pero nos gustaría que nos contases un poquito ahora cómo fue tu experiencia. No sé si sabes que Carmen Chávez, a la que conoces muy bien y que fue la co-guionista de Yo soy la Juani, estuvo también en este podcast, en esta temporada, hace ya unos cuantos meses, casi un año. No sé si podrías resumir todo el proceso de investigación, preparación para la película. Luego te preguntaré un poquito más sobre el rodaje y la postproducción. Sí, además el episodio de Carmen lo escuché y Carmen es además una talentosa persona, una querida amiga. En la Juani el proceso fue también coincidiendo un poco con Vigas, nos habíamos fijado en ese momento, un poco en todas las historias que sucedían en ese momento en el extrarradio de las ciudades, que eso anticipa un poco los fenómenos un poco culturales que estamos viendo ahora a nivel musical, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora en todo el mundo. Yo había empezado a escribir una historia que se llama Entre Límites, que era una historia de una parejita que vivían en los límites entre la ciudad y lo rural, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Y Vigas, me acuerdo que me llamó un día, que creo que había salido del Sonar, que había visto una exposición de tunings, y me dijo como que tenía la idea para la Juani, que eran como esta pareja como de adolescentes que no se podían comprar una casa porque la pasta en ese momento no les daba por una casa, y vivían en un tuning, ¿no? Esa fue como la primera idea. A partir de ahí empezó toda una búsqueda, un proceso casi etnográfico de ir a muchos sitios distintos a rodar entrevistas, a hacer trabajo de campo, para entrevistar a esta generación que nosotros no conocíamos, solamente intuíamos, la veíamos a veces en trenes, en centros comerciales, en el extrarradio, ir un poco a la fuente, ¿no? Y hacer una búsqueda de un trabajo de campo, como estaba diciendo, y ver cómo vivían estos adolescentes, esta gente joven de 18 a 30 años, a 25 años, cómo era su mundo, cómo era su estética, y fue una experiencia reveladora en ese momento, porque ir a congregaciones de tuning donde había unos personajes, pero indescriptibles, la riqueza etnográfica, antropológica que había en estos sitios, y a partir de ahí se fue construyendo lo que fue el guión de la película. La idea de Vigas también y con Carmen que hicieron esta, que era un poco el proceso que sí, una adolescente, una niña que ya no es más niña de extrarradio que quiere comerse el mundo, ¿no? Entonces empezamos a rodar sobre todo estéticas, a ver un poco la música que estaban escuchando, los contextos, el lenguaje, y a partir de ahí Vigas con Carmen empezaron a escribir el guión y yo me encargaba sobre todo de un poco de hacer esto, como decía antes, ejercicios de estilo donde hubiera algunas estéticas que estuvieran ya identificadas y que luego están en la película. Y luego en la película ya el rol que tuve fue otro, ¿no? Pero como segunda unidad, que también tiene que ver como un poco con lo que hablaba antes, que es como la unión entre el digital y el analógico, que en la película se rodó en 35 milímetros, pero también en la unidad que yo llevaba, la segunda unidad, era con una cámara de HDV en ese momento, que eran las primeras cámaras digitales que podías tener un adaptador de lente de cine. Y luego la magia de la película a nivel estético es que hay un diálogo entre el analógico y el digital, que es un ejercicio también bastante innovador para ese momento. Sí, yo de eso recomiendo a nuestros oyentes que escuchen, si todavía no lo han hecho, ese episodio que tuvimos con Carmen Chávez, porque nos cuenta un poquito también el origen de la historia, ¿no? Y el origen del personaje central de la Juani, que está basado en alguien real, lo cual a mí me fascinó escuchar, ¿no?
Te anticipaba antes que hablaríamos también del proceso de producción y postproducción, esa segunda unidad digital que llevabas tú, y también cómo esto afectó a la postproducción, porque imagino que fue complicado compatibilizar las dos, ¿no? Sí, era un poco una incógnita. Nos guiamos mucho por la intuición y también era difícil a nivel de logística del rodaje, cómo se rodaba y qué lógica podría tener a nivel narrativo, luego la convivencia de un formato con otro, ¿no? Y luego, a medida que íbamos rodando, yo me acuerdo inclusive de acabar las jornadas de rodaje y quedarme hasta tarde ya con material que tenía del combo del combo que venía de la cámara de 35 milímetros, incluirlo ya y empezar a jugar y ver de qué manera podían dialogar estos dos lenguajes, estos dos formatos. Y empezamos ya a tener claro en la primera semana que había ya muchas cosas que funcionaban y luego ya me acuerdo la segunda semana de rodaje ya cambiar algunas cosas de cómo estaba organizado el plan de rodaje y todo para que el digital pudiera también tener su contrarrespuesta, ¿no? Al 35 milímetros. Y a medida que avanzaba el rodaje íbamos construyendo más cosas. Luego llevamos una mecánica en que, por ejemplo, en digital rodábamos todos los insertos, todos los detalles o momentos de más frescura. Hay muchos planos importantes en la película que el que quedó en el montaje final es el plano que rodamos en digital. Fue una experiencia muy interesante. Otro hito en tu colaboración con Vigas fue la Expo de Shanghái en el 2010 y los videoartes que se crearon para el pabellón de España. ¿Puedes contarnos algo de esto? Sí, esto fue muy interesante porque fue un único videoarte que cubría un muro de 70 metros y creo que 6 metros de alto, para el que Vigas, bueno, empezamos a trabajar en el guión primero. Vigas quería hacer una suerte de historia de la simbología ibérica, ¿no? Desde Atapuerca, desde el origen de los hombres, de donde el lenguaje orgánico, ¿no? Ese que tenemos todos en nuestra naturaleza, se expresaba en los muros, hasta el presente. Entonces me acuerdo con mucha felicidad en esos momentos porque era ir mañanas enteras a trabajar con Vigas en un ambiente muy relajado, como siempre se trabajaba con Vigas, de tomar estos desayunos con tostadas, con aceite, de café, de dar paseos, de vivir, y al mismo tiempo que se vivía se trabajaba, ¿no? Y esto te permitía luego, cuando nos sentábamos verdaderamente a trabajar, a cambiar ideas, tener una intensidad muy constructivo y que sumaba mucho, porque yo empecé a buscar referencias simbólicas también de qué manera podíamos construir ese guión, pero a partir del símbolo, no a partir de la palabra. Que era un poco el lenguaje que compartíamos. Y me acuerdo de llevarle recortes, collage y cosas que él, como en su lenguaje, al principio del guión eran pinturas que hacía. Me acuerdo que hay uno que todavía tengo en casa con cariño, que es Las Meninas, como una especie de remix que hizo Vigas de Las Meninas en un folio muy grande. Y sabíamos que había hitos en esa evolución, ¿no? Había como una especie de semiología ibérica, de evolución no solo de historia del arte, pero sobre todo en el símbolo. A partir de ahí, que ya estaba un poco más o menos, empezamos a escribir el guión juntos, que era un guión de videoarte, donde eran sobre todo sensaciones audiovisuales, y también me acuerdo que el concepto que usamos era sensaciones epidérmicas, porque decíamos que la gente tenía que empaparse en la piel de lo que era España en ese momento. Una vez tuvimos el guión que acabado, se planteó también una manera bastante nueva de rodarlo, que también lo habíamos hecho, como comentaba antes, con Gaudir Nobel, que era crear o rodar en este caso con 3 cámaras en 35 milímetros y luego crear una suerte de paisaje panorámico, ¿no? Que Vigas ya lo había comenzado a hacer esto, no sé si habéis visto las fotos de Jamón Jamón del rodaje que hizo Vigas, que algunas son, bueno, algunas no, todas son muy bonitas, que son muchas fotos en 35 milímetros puestas como en collage. Y a partir de ahí empezamos a rodar en distintos sitios de España, me acuerdo sobre todo los Sanfermines en Pamplona, en Cádiz, en Segovia, en Madrid, en distintos sitios, rodar como estos sitios que también representaban la identidad visual de España. Una especie al final el guión se llama The Spanish Storm, ¿no? Era como una tormenta que empezaba como en el inicio de los tiempos y se iba evolucionando con bailarinas de flamenco, con los caballos de Cádiz como que venían, de la mezquita de Córdoba donde estuvimos rodando, por todos los pasajes, por todos los momentos de esta historia simbólica española, hasta llegar al presente, que me acuerdo en ese momento el presente era el auge del deporte en España, de la selección española de fútbol y de Rafa Nadal, y el símbolo era
esfera, ¿no? La bola, que la película empieza con una especie de un cometa que se incendia, que se prende fuego, que es como el que da origen un poco a la civilización, a la cultura, y luego acaban en este símbolo de la esfera, en la bola de básquet, o en la bola de fútbol, o en la bola de tenis. Fue una experiencia muy, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para recordar otra vez a quienes nos oyen que en ese vídeo al que hacía referencia antes de la Semana Cultural de Vigasluna hay un pequeño clip de este videoarte tan importante y tan impresionante. Enhorabuena por tu parte en el mismo. Vamos a hablar ahora de otro proyecto importantísimo y relativamente reciente al que me refería en tu presentación, que es el documental póstumo Vigas por Vigas, que se estrenó en 2016, pero bueno, se distribuyó más ampliamente a partir del 2017, ¿no? Fue una idea basada en más de 300 horas de vídeo diarios que rodó el mismo Vigasluna durante la década de los 2000 principalmente, y que tuviste la oportunidad de visionar. Me imagino que sería muchísimo trabajo, y luego editar para la película documental tan valiosa para entender un poco la figura de Vigasluna, sobre todo en sus últimos años, y sus intereses sobre la ecología y el bien venir, que es algo que dominó en realidad toda su filmografía y su obra artística, pero que se ve muy claro en ese documental. ¿De dónde surgió la idea, Santiago, y cómo llegaste a involucrarte en este proyecto? Pues la idea nace de los amigos y la familia de Vigas. Cuando al poco tiempo de morir Vigas, como empezaron un poco a recolectar este diario, bueno, la idea era un poco rendir tributo a Vigas, eh, y también por lo repentino de su marcha, ¿no? Era también una manera imagino, de no quedarnos tan solos y volver en familia, en clan, a honrarlo. Entonces me llamaron la familia y los amigos de Vigas a ver si podía aportar algo. Me acuerdo un llamado, yo estaba en Cerdeña, en Cagliari, viviendo, me llamó Carmen Chávez, y bueno, a partir de ahí fue, como habéis contado, empezar a ver los cientos y cientos, no solamente de cintas del videodiario, que además son las cintas que empezó a rodar cuando yo lo conocí. En mucho del material yo estaba atrás rodando con él, en varias escenas, y empezar a ver las horas y horas, no solo de las Lubecam, las cintas de estas cámaras digitales que Vigas usaba en ese momento, sino también escuchar audios, ver sus pinturas, sus notas, y fue evolucionando el proyecto. Fue interesante también como experiencia vital para mí, porque la sensación de todos esos años que pasé, fueron casi 2 años sumergido en ese archivo, fue estar conviviendo con Vigas, ¿no? A tal punto que creo que asumí verdaderamente la ida a la marcha de Vigas muchos años después, hace no muchos años, porque esos años fueron como seguir estando con él, seguir un poco dialogando con él, escuchándolo, recordándome de cosas que había olvidado, escuchando sus audios, sus reflexiones, material muy íntimo de su vida privada, muchas cosas, reflexiones, alegrías, sufrimientos, penas, momentos alegres, momentos buenos, momentos no tantos, su vida, ¿no? Verismo, como él decía. Y la idea fue crear un cuaderno con todo ese material, un cuaderno como los que tenía Vigas, donde ponía hojas de árboles o frutos, o un algarrobo, como las cosas que recolectaba cuando paseaba por Tarragona. Y la idea fue con todo ese material, que nos reuníamos a ver con toda la familia y con los amigos, y a reírnos y a llorar horas y horas y horas, a ir seleccionando poco a poco qué es lo que había ahí que representaba a Vigas. ¿Qué de todo ese material Vigas pondría en un cuaderno de su vida íntima, como un diario íntimo, ¿no? Sí, imaginamos que también con tanto material habría muchos vigas por vigas. No sé si cambiarías algo del resultado final, si incluso habíais hecho otras versiones. Sí, por ahí el momento, más que cambiar algo, yo creo que, como decía, fue de todo ese material, poco a poco fuimos como seleccionando cosas, ¿no? Inclusive la estructura narrativa fue cambiando, fue evolucionando, porque en algún momento partimos de estructurarlo a partir del decálogo. Vigas tenía un decálogo vital que está muy bien, y quizás en algún momento sirva como estructura para hacer algo relacionado a él. Luego pasamos más a un orden cronológico de sus vivencias, y luego prácticamente solo se fue ordenando, como en esto que digo, en un cuaderno, ¿no? Donde había como sus notas vitales. No lo cambiaría. Quizás en algún momento sí me gustaría que sea como
como interactivo este diario, que quede en algún momento en un sitio web o en alguna plataforma donde pueda ser como una fuente de consulta, ¿no? Una especie no sé si de tesis, pero del propio Vigas sobre sí mismo, que sea accesible o que sea libre para todos, donde se pueda acceder y donde se pueda un poco navegar el legado de Vigas a partir de ciertos ejes que son transversales a su legado, que son un poco los capítulos del documental, ¿no? Eso sí, quizás me gustaría, pero cambiarlo no, como decíamos siempre con Vigas, una vez que está puesto el cristal y el marco a una obra, ya vive su vida. Mm, muy bien, Santiago. Pues un buen proyecto ese de ponerlo online, porque además, bueno, pues es muy, muy Vigas también, ¿no? Muy pionero la idea de seguir la conversación, sin cambiar el contenido, añadir cosas a él, ¿no? Y moverse un poco también con los tiempos. O sea que parece un buen proyecto si lo puedes promover. La verdad es que tienes todo nuestro apoyo. Recientemente, hablando de nuevos proyectos, coincidiendo con este 10º aniversario del fallecimiento de Vigas, has estrenado un video essay sobre las masculinidades en su cine. No sé si puedes hablarnos un poquito de este proyecto. Sí, esto es algo que me tiene muy contento porque un poco preguntándome ahora que se cumplen los 10 años de su marcha, eh, tenía como objetivo, como deseo, un poco evolucionar la visión que tenemos sobre su legado, sobre su cine, no solo sobre su cine, sino también sobre su obra, ¿no? Y de qué manera se podía hacer esto. A veces el tiempo actúa como un prisma para observar las cosas que pasaron y sobre todo de los que ya no están. Y me preguntaba de qué maneras podía como aportar algo nuevo a la visión del legado de Vigas, ¿no? A partir también de tu trabajo, Santiago, sobre la masculinidad y sobre tu investigación, me acuerdo un día en Durham viendo, creo que era una charla de Ventura Pons, tuve como un poco la idea de qué interesante sería hacer esto sobre el cine de Vigas, ¿no? Sobre todo porque hay muchos estereotipos, justamente como está la sociedad hoy en día y cómo se están poniendo en discusión cosas que deben ponerse en discusión, sobre los roles de la sociedad y cómo funciona el género binario y tantas cosas que por suerte son evolutivas, ¿no? En términos de la sociedad y la cultura. Entonces me planteé como objetivo de analizar la obra cinematográfica de Vigas con un punto de vista, con un prisma sobre de qué manera Vigas observaba la masculinidad y cómo la describía, sabiendo que no podía anticipar el resultado, no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces el desafío fue coger todas las películas de Vigas, toda su filmografía, volver a ver todas sus películas y hacer un primer montaje donde solamente cortaba los trozos donde aparecían figuras masculinas únicamente en la encuadratura. Y hacer un remontaje de la película solamente con esos trozos de película. Y claro, la película era otra película cuando lo vi. Esto me llevó mucho tiempo, pero el resultado, me acuerdo las primeras veces de ver, escogí algunas, luego de ver todas las películas, escogí 6 películas donde me parecía que había como sobre todo un material que podía dialogar entre sí. Me acuerdo la primera vez que volví a ver este remontaje que hice de Bámbola, por ejemplo, y descubrí que había como un catálogo, un bestiario de masculinidades, donde había jerarquías, donde había contrafiguras, y sobre todo esos personajes funcionaban siempre por adoración a la mujer, se destruían a sí mismos, se ridiculizaban a sí mismos, sufrían por esta pasión. Entonces eran un poco como especies animales, como una fauna muy elemental, muy primitiva, que en realidad eran víctimas de sí mismos, ¿no? Víctimas de su masculinidad. Esto mismo me llevó a una conclusión de que el cine de Vigas visto así, como tira abajo como muchos clichés que hay también sobre el cine de Vigas y sobre cómo ha convertido a la mujer a algunos personajes en objeto y ciertas críticas que según cómo pueden tener su base y su fundamento, pero visto desde otra manera, ese argumento se desmorona completamente. Y claro, hay una galería de personajes, también una evolución en el discurso de Vigas, como él decía, ¿no? Que empezó haciendo películas muy oscuras, muy intelectuales, a un cine mucho más luminoso, mucho más como vital. Hay una evolución alucinante. No solo con personajes arquetípicos como Bardem en Huevos de Oro o en Jamón Jamón, pero hay otros, repito, en Bámbola, por ejemplo, en Bilbao, en algún videoarte que hizo Vigas también. Y me pareció muy interesante como ejercicio, aprovechando también algunos instrumentos de inteligencia artificial que tienen que ver un poco con una búsqueda personal que estoy haciendo de análisis y de escritura, de cómo utilizar estos nuevos instrumentos
en la refundación que hay de lo que es la creación a nivel de historias y lo que es el desarrollo creativo, aproveché para usar algunos instrumentos de inteligencia artificial y del resultado, la verdad, no podría estar más contento. Desde luego que te ha quedado muy bien, Santiago. Enhorabuena por ese trabajo, que además sé de primera mano el trabajo que ha llevado y las versiones que has hecho y todo el tiempo que has dedicado. Y la verdad es que ha merecido la pena. De hecho, hablas de Bambola, un inciso, ¿no? Porque hablas de la jerarquía masculina en Bambola. Me resultó muy interesante en mi investigación para un libro que estoy haciendo de Vigas Luna mirar y leer, ¿no? el guión original de esa película y darme cuenta que había desaparecido un personaje masculino para mí crucial, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando salga el libro y bueno, en su día se revelará, pero realmente muy interesante y añade de forma muy rica, de hecho, a esa jerarquía de la que hablas. Yo, bueno, lo único que te diría es animarte a que hagas la segunda parte, sé que va a haber muchas de otros temas, pero también de masculinidades, porque hablas de esas 6 películas que son una muy buena selección de películas y de imágenes, pero claro, quedan fuera otras también muy, muy interesantes para masculinidades. Entre ellas, Yo soy la Juani, en la que has tenido una mano tan directa, ¿no? Y cómo ha evolucionado esa, o no, o cómo ha involucionado esa masculinidad en las últimas décadas, ¿no? Creo que está muy bien. Pero también me permito el lujo de preguntarte, Santiago, si eres tan amable, si estás explorando otros temas. Sé que, bueno, hemos en privado hablado de algunas posibilidades y yo pienso si, no sé, estás pensando en algo en concreto, feminidades o tal vez algo sobre otros temas, no sé. Sí, Si quieres anticipar. déjame decirte antes también que una cosa que no mencioné antes cuando explicaba el About Luna, cuánto es importante también el trabajo académico que hacéis vosotros, que hacen otras personas en todo el mundo, revisionando la obra de Vigas con otros ojos también, ¿no? En el About Luna de masculinidades, cuando acaba la película hay un texto donde se citan las bibliografías que hemos investigado para profundizar en esta búsqueda y hay mucho material. La obra de Vigas ha dado es materia prima de muchos análisis del cine, no solamente español, sino también internacional, de ver el legado de Vigas a nivel cinematográfico con muchísimos prismas. Esas mismas visiones son las mismas que permiten, como decías, poder desarrollar videoensayos como el de masculinidades que terminé hace poco, sobre temas diversos. Ahora mismo me viene a la mente la simbología ibérica sobre todo, la plasticidad en el término de cómo Vigas manejaba el color y las texturas desde Bilbao hasta sus últimas películas, el espacio, cómo rodaba el espacio en una concepción incluso mucho más como moderna, ¿no? Cómo el espacio limitaba también era como el marco en el que los personajes debían como adaptarse a ese espacio. Feminidades, obviamente. Quizás con la Juani me sucede una cosa que al ser tan reciente, el efecto de prisma que nos da el tiempo es distinto. Y lo veo como, quizás en la Juani sería interesante un poco como trabajo, un poco lo que estaba diciendo antes, este fenómeno de extrarradio que ha invadido la cultura musical urbana contemporánea. La Juani como inspiración a Rosalía y a otras figuras que tienen que ver en la música hoy en día. Ahí hay una línea de investigación. Hay muchas cosas. La comida, obviamente, la relación entre la espiritualidad, la comida y el erotismo. Podríamos seguir hablando bastante de argumentos. Podríamos adaptarnos y producir análisis y conclusiones e ideas sobre temáticas muy diversas. Seguramente como mínimo 10 se podrían hacer e inclusive más. Y un inciso muy pequeño, si me lo permite, Santiago, hablando de la bibliografía, para aclarar que esa bibliografía, que efectivamente es amplia, pero es una selección muy, muy pequeña de lo que hay. No lo digo para que nadie se siente ofendido o ofendida si no está dentro de esa bibliografía, porque evidentemente hay cientos de ensayos. Vigas Luna ha producido, sobre todo por el tema de la identidad nacional, ¿no? Dentro de las identidades ibéricas. De eso hay cientos y cientos y cientos de ensayos durante décadas, ¿no? De gente que ha estado trabajando Vigas Luna literalmente desde que empezó a trabajar, desde principios de los años 80, y artículos, claro, la selección de la bibliografía es algún libro y algún artículo que destaca por el tema de la masculinidad, pero hay muchísimo, muchísimo más, claro. Es bueno decirlo por si acaso alguien después ve los créditos y dice, ¿dónde está mi ensayo, no? Pero que hay mucho más, claro. Sí, sería imposible abarcar todos, claro. Y aparte de eso, de ese trabajo con las masculinidades, ¿hay algo más en lo que estés trabajando ahora mismo?
Ahora mismo estoy haciendo varias cosas. He montado una plataforma, sobre todo a partir de mi experiencia en Cerdeña, en Italia, que tiene que ver con el trabajo. Una de las cosas en las que me influyó Vigas, también en las que me marcó, es el trabajo sobre todo en el terreno de la educación, lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual y la tecnología y la creatividad. Estuve haciendo en los últimos 2 años un proyecto que se llama Autorretrato sin autor de una ciudad, que es una plataforma donde se trabaja sobre todo en un ambiente comunitario, en distintos pueblos, más en el ambiente rural, pero también en el ambiente urbano, a nivel de comunidad, sobre todo con adolescentes, que es también como el target con el que más ahora me nutro a nivel de inspiración y de ideas, en el que se desarrolla con una metodología de trabajo de cine sin autor, es decir, un trabajo donde es horizontal la jerarquía. Se desarrolla un trabajo documental para crear como un análisis del imaginario de las ciudades, ¿no? Y los pueblos. Y estos mismos adolescentes crean, a partir de la metodología del cine de un autor, como decía, un documental que un poco narra a sí mismos. Esto lo hice en 2 ciudades en Italia, en Carbonia, que es una ciudad en el sur de Cerdeña, y en Vipiteno, que es un pueblo, la frontera de Italia con Austria, donde hay también un contexto de segregación lingüística con el italiano y alemán interesante. Estoy haciendo esto, estoy haciendo también como investigando y trabajando y produciendo algunas cosas, como decía antes, que tienen que ver con el trabajo de cómo influye las nuevas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, pero el machine learning, el big data, y cómo influyen estas nuevas tecnologías, cómo influye el algoritmo, digamos así, en la creatividad y en la creación. Sobre esto estoy preparando un proyecto que también será quizás un cortometraje, que es un trabajo personal, un poco experimentando, que es lo que me gusta siempre hacer. Siempre voy saltando de charco en charco a nivel creativo. No me gusta quedarme quieto en un único corset, me gusta ir cambiando siempre de vestido, de traje, y estoy haciendo esto ahora mismo. Y luego estuve haciendo estos últimos 10 años estuve en Cerdeña trabajando con talleres de cine documental en toda la isla de Cerdeña con niños y con adolescentes, que fue una experiencia también vital muy, muy interesante. Y por cierto, también en un futuro, digamos, ya más lejano, ¿qué te ves haciendo? Siempre de acuerdo con esa experimentación de la que hablas, más documental, acaso ficción, como Vigas, no sé, alguna otra cosa más. Yo sueño un poco que ya no, casi como que no haya muchas barreras entre los lenguajes, ¿no? Me acuerdo un momento en los 2000, inclusive un poco después, antes de que llegaran las plataformas de series, que también sería otro video ensayo para ver de cómo afecta también nuestro imaginario en la relación con el lenguaje audiovisual. Me gusta mucho la barrera entre el documental y la ficción, la no barrera, digamos, la frontera. Tengo algún guión escrito en los últimos años que son siempre como un poco road movies. Ahora estoy escribiendo bastante, sobre todo cuentos y demás. Pero sí tengo proyectos y espero seguir contando historias, sobre todo. No importa el medio, ¿no? No importa la tecnología tampoco. No importa si es un teléfono, si es una cámara, si es un lienzo, si es un boli, un papel. Espero seguir siempre contando historias. Pues muchísimas gracias, Santiago, por haber continuado manteniendo, por un lado, el legado de Vigas Luna, pero también por tu trabajo y, por supuesto, por el tiempo que nos has concedido hoy. Que vaya muy bien con todos los proyectos que tienes, que se ven tan interesantes. Y gracias a nuestra audiencia, por supuesto, a Santiago Fous, y hasta la próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Gracias a Santiago Garrido Rúa por acompañarnos en una fecha tan especial como es la del 10º aniversario del fallecimiento de Vigas Luna, y por todo el tiempo que nos ha dedicado y la información que ha compartido con nosotros en este interesante episodio, nuestro número 18 ya de esta segunda temporada. A ustedes les emplazamos al próximo episodio del legado cinematográfico de Vigas Luna. Será ya nuestro episodio 19 y estamos llegando casi al final. Por ahora vamos a guardar la sorpresa sobre nuestro próximo o próxima invitada, pero lo anunciaremos, como hacemos siempre, a través de nuestras redes sociales unos días antes. Eso será el mes que viene, el mes de mayo, en nuestras cuentas de Instagram, donde nos pueden encontrar como Vigas Luna Tribute, y en Twitter, donde nos pueden encontrar como Vigas Luna
Hommage. Les recordamos además que tenemos una página web para los eventos del Vigas Luna Tribute. Es muy fácil de encontrar, vigaslunatribute.info. Allí tenemos información de todos los eventos que hemos organizado en los últimos ya más de 8 años, y allí anunciaremos también el próximo evento, que será en unos meses en una ciudad europea importante. Hasta el próximo episodio, nos despedimos y les damos las gracias como siempre por su atención.